Tenemos en línea a Juan José Gómez Centurión. Él es militar retirado del ejército argentino. Fue también el responsable de la administración de aduanas en la primera etapa del gobierno de Macri, y por otra parte candidato presidencial en las elecciones de 2019 por el Frente NOS. Pero confieso decirles a ustedes que realmente, leyendo este fin de semana uno de los principales matutinos del país, me conmovió su testimonio de vida con respecto a lo que vivió 39 años atrás en Malvinas, siendo subteniente, muy joven obviamente, por aquel entonces, y por eso es el motivo de esta entrevista. Juan José Gómez Centurión, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va a usted? Buen día. Buen día, José. ¿Cómo le va? No, gracias a ustedes por el llamado. Un gusto. Quiero decir que realmente el mismo domingo cuando leía este artículo periodístico me conmovió decir la valentía de esta persona, muy joven, porque 39 años atrás, subteniente que tenía 20 y pico de años, obviamente, ¿no? 23 años, José. 23 años. Y vio muy de cerca lo que es la guerra, la vivió, pero también la muerte al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro, José, en la guerra se convive con la muerte y uno tiene que ser consciente que permanentemente convive con la muerte, ¿no? Porque es una circunstancia que puede ocurrirle a uno y a todas las personas que uno comanda. ¿Qué fue lo que por allí más le quedó? Porque vi que había muchos testimonios suyos. Por un lado, el valor cuando relata en esta crónica, en esta entrevista, en este reportaje, que por hablar inglés tuvo la oportunidad de hablar con el jefe de una de las brigadas enemigas, pensando que venían para rendirse, y lo que ellos venían a decir, se rinden. Y usted dijo, en 2 minutos reanudamos la guerra, ¿no? Sí, claro, bueno, el combate siempre es muy confuso, sobre todo en pequeños espacios, en días de muy poca visibilidad. Y claro, cuando yo tengo el Parlamento, ellos me piden el Parlamento y nosotros estábamos aislados, ya éramos 35 hombres que estábamos aislados en un lugar sin comunicaciones, a punto de agotar la munición. Pero yo tenía una posición ventajosa, táctica. Y cuando me hacen el alto el fuego, me piden el Parlamento, yo creía que ellos venían a rendirse. Son cosas que uno percibe a los 23 años, ¿no? Claro. Y cuando me encuentro en el diálogo, en realidad me estaba pidiendo la rendición a mí. Y nosotros no teníamos ninguna disposición para rendirnos, con lo cual lo único que atiné a contestarle, me di vuelta para salir de nuevo para mi posición y le dije, en 2 minutos abrimos fuego. Y bueno, y así fue. En 2 minutos se volvió a abrir el fuego. Pero claro, porque uno lo piensa desde aquí, en la comodidad quizás de Buenos Aires o de este norte santafesino, y lógicamente el clima, el territorio allí son también adversarios, enemigos casi implacables, tanto como el propio adversario, ¿no? Sí, José, a esa altura, estamos hablando del 28 de mayo, nosotros habíamos desembarcado en Malvinas el 2 de abril. El deterioro físico que teníamos era tremendo, habíamos perdido promedio 10 kilos, estábamos permanentemente mojados, pero cada uno de mis soldados seguía dispuesto a dar pelea hasta el último momento, y yo cada vez que recuerdo esos momentos, lo que recuerdo es la valentía, la tenacidad, la capacidad de entrega de cada uno de los soldados de mi sección, y eso hay que honrarlo, digamos, ¿no? Uno cuando es jefe tiene que honrar todo lo que uno tiene en sus hombres, y obviamente estábamos dispuestos a dar peleas, como lo dimos, hasta el último segundo. ¿Cuándo se dio cuenta que realmente, más allá de ese valor que usted destaca en esta entrevista y que siempre seguramente habrá de recordar del soldado argentino, ¿cuándo se dio cuenta que realmente se perdía la guerra? El 21 de mayo. ¿Por qué? Porque el 21 de mayo se produce el desembarco en San Carlos.
Y la historia de la guerra, todos los que éramos profesionales de la vida militar, que habíamos estudiado la historia militar, sabemos que desde la guerra entre los griegos y persas, siglo VI a.C., en adelante, cada vez que se combate en una isla se debe combatir con primacía en el mar o en el aire, ¿no? Cuando usted pierde el mar y el aire, la resistencia en la isla es una cuestión de tiempo. Y con la cabeza de playa consolidada el 21 de mayo, todos intuíamos que era muy difícil de revertir la situación. Sin embargo, había que pelear hasta el último esfuerzo. Porque para eso estábamos y para eso teníamos la convicción de hacerlo. Lo que más le quedó grabado a fuego, realmente por lo que noto allí, es el valor y la entrega del soldado argentino, que a diferencia del caso de ustedes, que son en realidad profesionales para la guerra, para eso estudiaron, para eso se prepararon, en el caso del soldado es una cuestión voluntaria, ¿no? Sí, Claudio, es una cuestión motivacional, porque lo que sostiene al soldado en la guerra, en tanto sacrificio, en tanto esfuerzo, en tanto sufrimiento, con tensión, con miedo, es la justicia de la causa por la cual lucha, digamos, ¿no? Eso es lo que sostiene al soldado en la guerra, eso es lo que lo lleva al soldado de la guerra a hacer todo lo que tiene que hacer en una guerra, que es la situación más límite del ser humano en términos sociológicos, digamos, ¿no? Y bueno, sí, yo siempre rescato a mis soldados. Yo tengo un artículo que cuando apenas llegué de Malvinas, un diario que ya no está, Tiempo Argentino, el original por lo menos, me hizo un reportaje y el titular era: lo mejor que me pasó en la guerra fueron mis soldados. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, claro, nosotros tenemos un chat donde nos saludamos todas las mañanas. Qué bueno, qué bueno. Y una vez al año nos juntamos y recordamos a nuestros muertos, y la pandemia nos interrumpió, pero en los últimos años lo que hemos elegido hacer todos los 28 de mayo es ir a la ciudad donde era originario cada uno de nuestros muertos, inaugurarle un busto y hablarle a la población de quién era José Luis Allende, quién era Cabrera, y el año pasado nos tocaba Entre Ríos, la ciudad natal del sargento Sergio García, y bueno, la pandemia obviamente no se pudo hacer y este año también se suspendió. Pero nosotros somos hermanos de la guerra. Hemos enterrado a nuestros muertos y hemos derramado sangre en el enemigo, con lo cual eso nos hermana de por vida. Claro. El momento más doloroso fue cuando realmente hubo que rendirse, me imagino, ¿no? Sí, la capitulación del 29 de mayo para nosotros fue muy dolorosa, pero el día para mí que me marca, me dividió mi vida en dos, es esa foto que usted ve en el artículo, el día que enterré a mis muertos. Ese día usted asume un compromiso de vida que no tiene retorno, digamos, ¿no? Gómez Centurión, por otra parte, eso que usted señala allí, enterrar a los muertos, en esto, bueno, hay que destacar los enemigos que permitieron que ustedes pudiesen, antes de partir de esos territorios, poder enterrar a los propios muertos que habían estado hasta minutos antes con ustedes, ¿no? Sí, claro. No, a ver, los soldados combatimos con fiereza en el campo de batalla, pero respetamos al enemigo. Y los ingleses son guerreros, con lo cual se dieron cuenta que era muy importante para nosotros dejar nuestros heridos enterrados con el responso rezado y con los honores militares como corresponde, y trabajamos mucho y logramos, antes que nosotros nos replieguen, hacer la ceremonia y poder hacer el entierro. Porque para nosotros era muy importante. Así que bueno, así ocurrió. Se pregunta todavía ¿por qué a ellos y no a mí? Sí, esa pregunta siempre está en la cabeza, siempre. Sobre todo en los primeros años, ¿no? Después uno ya va entendiendo, y en principio también depende de cuáles son sus creencias, digamos, ¿no? En el caso mío, soy una persona creyente, con lo cual también entendí que uno vuelve porque Dios es la voluntad de Dios y que tiene otras tareas y otras misiones para uno, digamos, ¿no? Formar una familia, criar hijos y servir de nuevo en otras áreas de la vida, pero uno se pasa muchos años
preguntándose por qué, si estaban al lado mío, por qué les tocó a ellos y no a mí, digamos, ¿no? Es como una pregunta natural en el soldado, siempre. Ujú. Y en esos momentos una persona creyente de fe, ¿qué siente? ¿Se fortalece la fe? ¿Se pierde la fe? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un viejo dicho que en las trincheras no hay ateos, ¿no? Normalmente las situaciones límites acercan al hombre hacia lo trascendente, cualquiera sea su creencia, digamos, ¿no? Y se fortalece mucho la fe, y la fe fortalece mucho el sentido de la vida y el sentido de la muerte, ¿no? Ujú. La guerra es un servicio a la patria muy límite y muy extremo, y uno entiende que uno muere para que la patria viva, y la patria son los que todavía no están, digamos, ¿no? Los que no llegaron, los que vienen en el futuro, y también son todos los muertos para atrás. Es rendirle homenaje a todos los muertos que tiene la Argentina, a todos los que pelearon por su independencia, a los hombres y mujeres que murieron en lugares recónditos de la Argentina, trabajando y trabajando para la patria, con lo cual es un sentido de lo colectivo que a uno también lo fortalece mucho, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros en el norte santafesino, lo sabe usted, Gómez Centurión, hubo muchos soldados que también participaron. Yo recuerdo uno de una localidad muy cerquita acá, del Anteri se llama, pero dice, si yo pudiera ir a la guerra, volvería a ir, porque todavía me queda como una espina lo que nos pasó en aquella oportunidad, ¿no? Y también usted sabe que acá tenemos la tercera brigada aérea, donde realmente la Fuerza Aérea cumplió un rol protagónico dentro de sus posibilidades en este conflicto, ¿no? Sí, claro, y en Darwin yo conocí a muchos pilotos de Pucará que venían desplegados desde Reconquista, Claro. y sí, estuvieron conmigo, sí, claro. La Fuerza Aérea hizo un trabajo extraordinariamente heroico en base al sacrificio de los pilotos contra la flota, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, lo que usted decía de ese soldado de Reconquista, el grueso de mis soldados siempre dice: yo volvería con mi mismo equipo, ¿no? Mm. Volvería con ustedes, Come- pero volvería. y de aquello que se habló en aquel momento, que la diferencia entre los argentinos, esos soldados que con mucho valor ofrendaron su vida por esta causa, con respecto a los ingleses, que en realidad eran soldados colectados de otros lados, lo que se dio en llamar a los Gurkas, y usted recuerda que en aquel momento se dijo porque degollaban a los soldados argentinos. ¿Eso fue una historieta nada más o se dio en la realidad efectivamente? No, los Gurkhas fue una gran maniobra de acción psicológica británica, digamos. Los Gurkhas pelearon el último día, en la última parte del ataque a Tambleton, y creo que no tuvieron una sola baja. El grueso de los soldados que combatieron con nosotros eran británicos, eran escoceses, eran ingleses, eran con su sentido de profesionales, digamos, pero con su sentido de patriotismo, ¿no? Uh-huh. Con un sentido de patriotismo que yo no comparto, la reina, el imperio británico, otros conceptos sobre lo que es la patria que no son los nuestros. Pero todos los soldados, José, tuvieron un altísimo nivel de respeto por nosotros y por nuestros soldados. El artículo no lo dice, porque por ahí el periodista no le puso foco, pero yo he recibido cartas de soldados y oficiales ingleses que muchas veces no me escriben argentino, ¿no? En términos de reconocimiento. Y siempre han tenido un enorme respeto por nosotros, y lo siguen teniendo. Y cuando usted lee para ver el calibre de los soldados argentinos, hay que leer las crónicas británicas, hay que leerlo a Jeremy Moore, hay que leerlo a Thompson, hay que leer a Picnic, que son los libros que hablan que los tipos no podían creer el nivel de tenacidad en la defensa de su propio territorio. Yo tengo cartas de soldados británicos que te dicen: mire, yo combatí en Irak, combatí en el Medio Oriente, combatí en el África, combatí, y todavía a lo largo de mi vida lo único que respeto en serio son los soldados argentinos. Claro. Dice: buen día, José, qué orgullo este señor. Mil gracias y mi reconocimiento por todo su valor. Pero por favor, ¿le puedes preguntar casi como de manera existencial por qué algunos militares excombatientes se oponen a los que
a que los civiles que se ocuparon del mantenimiento de los aviones no puedan tener la pensión por Malvinas. Gracias y orgulloso de ser argentino. Bueno, un saludo muy especial y muchas gracias por el saludo. No tengo la menor idea. Yo, es más, creo que en Fuerza Aérea hay veteranos de guerra que son, obviamente que son pilotos, que son técnicos, y entendía que había civiles también veteranos de guerra. Es un conflicto que no conozco y no puedo opinar. Claro. Pero, por ejemplo, el personal civil que estuvo desplegado en Malvinas con el Correo, con distintas agencias del Estado, son veteranos de guerra. Periodistas, corresponsales de guerra que estuvieron en el conflicto son veteranos de guerra. Pero no tenía idea del tema que menciona el oyente. No puedo opinar porque la verdad que opinaría en el aire. Dice, pregúntale por favor, José, de lo que se dijo también en aquel momento, que los ingleses tuvieron mejor trato para los soldados y los integrantes de las fuerzas argentinas que los propios jefes que estuvieron allí en Malvinas. Bueno, su caso demuestra que no es así, ¿no? Pero eso es todo un sesgo ideológico posterior a la guerra. La desmalvinización fue un proceso cultural en la Argentina que vino del exterior, fundamentalmente de Gran Bretaña, que lo tomó toda la clase dirigente y los medios de comunicación, y hace 39 años que vienen desmalvinizando. ¿Cuál es la esencia de la desmalvinización? Ponerle foco a todo lo negativo que ocurrió en la guerra. En toda guerra ocurren hechos siempre muy negativos, pues es una situación límite, y a veces pone de manifiesto lo mejor de las personas y a veces pone de manifiesto lo peor de las personas, pero poner foco en eso y ocultar los enormes actos de heroísmo, de entrega, de sacrificio, de patriotismo que demuestran que hubo en la guerra. No, yo no creo que pregúntenle, lean la historia y lean hoy lo que dicen sus soldados, del teniente Esteves, del teniente de subteniente Baldini, de una cantidad de jefes que han sido muy valorados, y los soldados lo que dicen es: los que sobrevivimos por él. Está claro. Falta un reconocimiento para toda la gente que estuvo en Malvinas, porque uno va a Estados Unidos, me tocó hacerlo, afortunadamente en más de una oportunidad, y sube un veterano de guerra, por más que sea una guerra perdida por Estados Unidos, y son héroes entre la gente, ¿no? Y acá, lamentablemente, falta ese reconocimiento, pensar que entre nosotros todavía caminan, transitan héroes, y que no los reconocemos como tal. Es cierto, José, pero yo lo que le digo es que la sociedad del ciudadano de pie, del ciudadano común, en 39 años no he recibido más que afecto, que agradecimiento, que cariño, a veces inmerecido, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Lo que hubo un gran ocultamiento y una gran agresividad hacia el veterano es a través del sistema de poder en la Argentina, ¿no? A través de este modelo de desvalorización que hablábamos recién, del poder político, de la dirigencia, de los medios de comunicación masivos, y eso es lo que ha generado y ha ido ocultando la importancia del veterano, que convocar a los veteranos para que desfilen un día patrio, hacer un gran desfile de veteranos todos los años, y eso es una responsabilidad del poder político fundamentalmente. El poder político lo que ha hecho con los veteranos es usarlos en muchas oportunidades, sobre todo a nivel de los municipios, ¿no? Que hay un uso desmedido de los intendentes del tema de los veteranos de guerra. Y por otro lado, claro, lo que no ha instalado es este reconocimiento oficial de decir el veterano tiene categoría de un ciudadano que ha cumplido con un deber de forma obligatoria, pues todo. A ver, yo era soldado profesional, pero también estaba obligado por ley. Lo mismo, con una ley más severa que la que era la del soldado conscripto. O sea, todos hemos ido a la guerra porque teníamos una enorme vocación de hacerla, pero también porque era una obligación legal hacerla, digamos, ¿no? Claro. Entonces son ciudadanos que han cumplido con su obligación legal de defender a la patria, y tienen que tener una categoría. Y eso todavía no está instalado. Dos últimas consultas. Una, ¿es cierto que los superiores torturaban a los colimbas, como se dijo en su momento?
Es un disparate. La causa que le arman al Regimiento 5, que estaba en la otra isla, es una causa absolutamente política que dio vuelta por todos los juzgados y fue rechazado en todas las instancias. Y los agentes políticos que iniciaron esa causa fueron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para pedir que se vuelvan a abrir las causas, y los jueces vuelven a retrotraer la causa para atrás. Entonces la política sobre el tema Malvinas, en lugar de tomarlo como una causa común, lo que ha hecho es dividir, segmentar, confrontar y usarla políticamente. Y usted en eso ve las causas usadas políticamente. Uh-huh. Dice, a mí me gustaría que este gobierno, como reivindica a quienes lucharon en la década del 70, que lo hicieron por propia voluntad, también tenga una fuerte opción y reivindicación por quienes combatieron en Malvinas. Todos los gobiernos dicen que reivindican, pero al final de cuentas no lo reivindican. La causa Malvinas, hace 39 años, el reclamo soberano de Argentina en Malvinas, hace 39 años que llega a los tumbos, tomado por un gobierno, empieza otro en otra dirección. Entonces eso lo que demuestra es que ni siquiera Malvinas en la Argentina puede ser una política de Estado. Uh-huh. La política de Estado es cuando todo el mundo está de acuerdo y se hace un trazo en el tiempo y se sigue esa política. Entonces fíjense, la única causa nacional que además está colocada en la Constitución del 94 para el sistema político constituye una forma de unirse, digamos, bueno, pongámonos de acuerdo cómo negociamos el tema Malvinas y llevémoslo. Cualquier gobierno que viene sigue esta línea. Cada gobierno lo toma, lo usa, lo tira, lo vuelve, empieza en una dirección, vuelve a otra, va a Naciones Unidas, vuelve. Entonces, digo, hay una falta de respeto enorme por el tratamiento de la causa Malvinas por parte de todo el sistema político. Dice, mis saludos, José, a este señor por todo lo que hicieron por nosotros y ante todo, viva la patria. Gómez Centurión, ha sido un gusto dialogar con usted. Hoy no hablamos de política partidaria y demás, lo vamos a hacer en cualquier momento. Hoy queríamos realmente destinar este instante del programa para rendir un homenaje fundamentalmente a aquellos soldados que están entre nosotros y aquellos que quedaron en Malvinas, porque esto debe ser siempre un recuerdo permanente en todos los argentinos. Le dejo un saludo y mi respeto. Muchas gracias, José, y además le digo que valoro un montón su enfoque. Yo en general cuando hablo de Malvinas no hablo de política. Entonces yo le agradezco y quedo para hablar de política a su disposición cuando usted lo disponga. Y le agradezco mucho y ha sido un placer poder hablar y ser escuchado por la gente de Reconquista. Le dejo un saludo, muchas gracias. Juan José Gómez Centurión, excombatiente, era subteniente en aquel tiempo y estuvo precisamente allí en la línea de combate. Y este es también el homenaje a todos los héroes que transitan las calles con nosotros, porque no tenemos que olvidar lo que ocurrió hace 39 años atrás. Por la información.